Hola, bienvenido a Podcast Minutos Católicos. Este es un canal de YouTube diseñado para que encuentres distintas reflexiones para tu vida cristiana. El día de hoy vamos a continuar la serie No Más Miedo. Esta es una serie donde profundizamos únicamente en los escritos del apóstol San Juan, porque la idea de esta reflexión es poder maravillarnos al saber que Dios en un único apóstol puso tanta sabiduría que sus mensajes nos ayudan a combatir las situaciones de miedo de este siglo XXI. Y en esta serie hemos hablado de muchos temas de actualidad, hemos hablado de lo sucedido en Alemania, hemos hablado del tradicionalismo que también ataca, hemos hablado de la figura del Papa Francisco y por qué es tan golpeada, tan dañada. Hemos hablado del Apocalipsis, hemos hablado del Anticristo, hemos hablado de lo que es el verdadero amor que vence, del rebaño de Cristo. En fin, si aún no has escuchado los capítulos anteriores, en la caja de descripción puedes encontrar los enlaces y seguir con la serie. Porque es increíble cómo la sabiduría de Dios nos está ayudando por medio del apóstol San Juan para enfrentar todas estas situaciones. Y hoy vamos a hablar, así como hemos visto los errores y las doctrinas falsas en otros movimientos, hoy vamos a hablar de la falsedad del movimiento modernista. Y lo vamos a continuar como esta serie, todo está conectado, cada capítulo va en relación al anterior. Vamos a continuar con lo sucedido en Alemania. Hace unos días en Alemania vimos un ataque fuerte del modernismo contra la iglesia. Un ataque que estaba basado en el miedo, que estaba basado en la imposición, porque se hacía creer a los cristianos que si no se aceptaba lo que quería el lobby LGBT, entonces se iba a acabar el dinero, que ya no iban a llegar los jóvenes a la iglesia, ya no iba, más bien la gente iba a salir de la iglesia, se iba a crear un clima de discriminación y un montón de ideas que eran simples manipulaciones en las cuales por medio del miedo se trataba de imponer su agenda. Y con toda esa manipulación se terminó secuestrando por grupos rebeldes de sacerdotes y laicos varias iglesias, donde se hicieron las cosas como ellos pedían. Pues esta situación no es nueva. Esta no es una situación del siglo XXI. Esta situación la vivió el mismo apóstol San Juan y lo vamos a leer con capítulo y versículos. Y es que vamos a leer la tercera carta del apóstol San Juan. Es una carta de una sola página, así que te recomiendo que luego la leas tú completa. Aquí vamos a leer solo unos versículos. Y vamos a analizar y reflexionar cómo su situación es la misma situación de ahora. Y vamos a entender el mal del modernismo, cómo funciona y cómo lo podemos vencer, cómo lo podemos superar. Muy bien, vamos a la tercera carta del apóstol San Juan y vamos a leer los versículos del 9 al 10. Dice lo siguiente: Yo he escrito a la iglesia, pero Diotrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras
que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Aquí vemos al apóstol San Juan hablando de que él trataba de visitar una iglesia en alguna parte de los territorios por los cuales él andaba. Y esa iglesia local, podemos imaginarla como la iglesia de Alemania, tenía curiosamente a una persona que la estaba secuestrando. Esa persona no, el apóstol San Juan no nos dice si esa persona era era un obispo o era un laico. Y muy bien podía ser un obispo, que sería lo normal en ese caso, pero también podía ser un laico con mucho poder en ese momento. Y esa persona prohibía que los apóstoles fueran a la iglesia, que los apóstoles fueran a transmitir la enseñanza a la iglesia. No los recibía. 3 veces lo dice el apóstol San Juan. No nos recibía. Este es el modernismo. En esto se basa el mal del modernismo, en no recibir lo que viene de los apóstoles, en no recibir la enseñanza de, del magisterio, del papa, de los obispos, de la iglesia, del catecismo, de la Biblia, de la tradición, el no recibirlo. Vemos como desde la época de San Juan ya habían personas que trataban de secuestrar la iglesia, trataban de imponer una barrera para que no se recibiera lo que venía de los otros cristianos, porque la estrategia era cortar la conexión entre el pueblo de Dios para que así se debilitara la fe y para que así se cayera en el error y para que así se crearan nuevas doctrinas a la conveniencia de esas personas con poder. Dice el apóstol San Juan que a esa persona le gustaba estar en los primeros puestos. Es decir, esa persona que secuestró la iglesia le gustaba presumir sus ideas, le gustaba presumir su pensamiento. Y vemos aquí, es impresionante la similitud con lo que sucedió en Alemania. Como en Alemania, las personas que hicieron ese ataque a la iglesia lo presumían, tomaban fotos, invitaban a la prensa para que hiciera un reportaje de televisión. Todo lo que sucedió en estos días ya lo vivió el apóstol San Juan hace 2000 años. ¿Y cómo venció el apóstol San Juan? El apóstol San Juan no cayó en el miedo. El apóstol San Juan no se rindió. El apóstol San Juan no perdió la fe ante esta modernidad, hasta ante este rechazo de su autoridad apostólica, sino que el apóstol San Juan siguió luchando para que la fe siguiera creciendo en esos que a escondidas, o no a escondidas, sino que en esos que se ponían firmes y trataban de poner un alto a esta situación. Y dice el apóstol San Juan en esa carta que tú puedes leer por completa, que al final se logró mantener a un gran grupo de creyentes en la verdad. Y esto es lo que hace Dios. Dios no va a dejar que las otras personas nos venzan, pero tenemos que estar firmes en mantener la unidad de la iglesia. Espero que esta historia te ayude. Bendiciones.